que hablamos, o qué tema estábamos abordando. La última sesión, que creo fue el día de ayer. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver los videos y el material que subía Classroom. No sé si haya alguna duda o comentario sobre las tareas o actividades que hay que hacer y cómo se tienen que hacer. Les voy a mostrar una diapositiva y me dicen, me recuerdan si ya la vimos o no, para continuar con el tema de la ética, la moral y sobre todo su aplicación en la vida cotidiana. Acuérdense que esto es de reflexión, acuérdense que esto es de debate, de discusión, de participación. Hay una película que quiero que vean que se llama Las estaciones de la vida. Es el caso de una filosofía diferente a la nuestra, que es la filosofía oriental. Recordemos que la filosofía es el amor a la sabiduría y el conocimiento, y para poder salir adelante en esta vida de manera digna y congruente y consciente, vamos a echar mano de diversas filosofías, tanto de la filosofía tolteca que hemos estado conociendo en estos primeros días de clase, la filosofía europea, la filosofía oriental, la filosofía occidental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy presentando ahorita en este momento unas diapositivas de lo que es la ética y la moral. No sé si las reconozcan o ya las hayamos visto, porque me acuerdo que hay un grupo con el cual me quedé en alguna parte, no la terminé de ver, son como 40, 37 diapositivas, y hay un grupo con el cual me quedé corto porque ya era la hora de fin de clase, ya se habían cumplido las 2 horas, y no sé, creo que fueron ustedes. Entonces les presento la diapositiva que habla de ética y moral, y me escriben o abren su micrófono de favor y me dicen si ya vimos esa diapositiva o no, y en qué parte nos quedamos, ¿no? Estábamos viendo esta diapositiva que habla de la ética y la moral, veíamos el comparativo entre el animal y sus características y el ser humano, comentábamos que el animal es irracional, inconsciente, involucionado, y que el ser humano, por lo contrario, pues sí es consciente, sí es un ser pensante, analítico. Ay, se me fue. Adelante, Araceli, adelante. Hola, profe. Nuestra clase había sido de nada más la presentación, no, todavía no veíamos las diapositivas. Ok, ¿y si era esta o era la otra? Es que tengo dos, pero no me acuerdo en cuál Esa era. sí ya la vimos. ¿Esta? No, tampoco. ¿Esta sí? Ay, se trabó esto. Esta sí, pero ¿en qué parte nos quedamos? ¿No la hemos visto? Si no la hemos visto, pues la vemos. No, todavía no. Ok, va. Bueno, entonces, eso es lo que quería ver. Gracias. Entonces, bueno, decíamos que la ética y la moral, bueno, la ética es la reflexión de la moral. Y lo moral tiene que ver con ese análisis de la costumbre, de los actos humanos, de cómo el ser humano se comporta, se desarrolla en el devenir de la vida, en su evolución a lo largo de la vida, ¿no? Entonces tenemos dos aristas, la moral y la ética. La moral me va a señalar lo que debe ser y lo que no debe ser, o lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Luego, entonces, de alguna manera,
la moral me entrega ciertas normas, reglas, políticas, guías para regir mi conducta ante mí y ante los demás. La vamos a llamar una serie de normas jurídicas o legales, normas religiosas, normas morales y normas sociales. Como por ejemplo, si debo o no debo ir a la escuela. Bueno, pues es mi obligación ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un dilema ético con esto de que el presidente de México está llamando a regresar a las aulas. No es fácil después de una pandemia y después de 240,000 muertos en casi 18 meses. Después de una cepa nueva que así como cuando empezó el COVID teníamos que conocer, también tenemos que volver a conocer esta cepa nueva y ver cómo se va a mover, cómo se va a comportar. Pero tampoco es fácil cuando no todos los estudiantes tienen a la mano los recursos, las tecnologías, la computadora, el internet, etcétera. Entonces sí es verdad que se da la necesidad primordial de regresar a clases para retomar de alguna u otra manera esa dinámica de socialización o de presencialidad al interior de las aulas, por supuesto con la sana distancia, por supuesto con las medidas de seguridad, pero también es prioridad cuidar la salud. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues estudiar. Cumplir con mi obligación como adolescente, que es estudiar. Y tengo dos caminos. Puedo seguir estudiando presencialmente, comprometiéndome a entregar mis tareas, entrando a mis clases virtuales. O si no llegara a tener los medios o quisiera tener una mayor socialización con mis compañeros estudiantes y maestros, maestras, puedo arriesgarme a ir a aulas presenciales, siempre y cuando yo siga las medidas de sana distancia o las medidas de seguridad. Cosa que se torna y se presenta bastante complejo y es un dilema bastante difícil es una decisión difícil de tomar, ¿no? Porque, ok, igual en CECITEM o en cualquier institución educativa que ustedes me digan, hacemos todo el esfuerzo los maestros, las autoridades directivas, los administrativos, por sanitizarlos, por tomarles la temperatura, por ver su nivel de saturación o oxigenación, por ver que se pongan el cubrebocas, por ver que guarden el 1.5 metros de distancia. Pero para llegar a la escuela, tienen que tomar el metro, tienen que tomar el transporte público, y pues nunca falta la gente inconsciente, ignorante o que no comprende cómo está esta nueva modalidad o forma de vivir, y no se le pone el cubreboca, no se sanitiza, no guarda la sana distancia y se complica la cosa, ¿no? Pero un hecho desde la moral es que yo debo de estudiar de alguna forma. Y sea la decisión, por eso dice, es voluntario, no es impositivo, no es a fuerza. Las familias mexicanas integradas por estudiantes, adolescentes y por padres de familia van a sentarse a negociar, van a sentarse a dialogar en algún momento y van a tomar una decisión de decir qué vamos a hacer contigo, hijo, hija, si vas a regresar a la escuela presencial o sigues en línea. Tenemos los recursos, la capacidad para que sigas en línea. ¿Crees que sí estás aprendiendo en línea? ¿Crees que sí vale la pena? ¿Crees que sí se dé ese contacto, esa comunicación asertiva, buena, efectiva entre tus docentes y tú, para que se dé tu proceso de aprendizaje desde casa? Y tú decides quedarte en casa, adelante. ¿Tú crees que no es suficiente? ¿Tú crees que falta ese contacto social, ese cara a cara, esa socialización? Ok, adelante, también te quieres ir a la escuela, está bien, pero va a ser con las medidas de sana distancia, ¿no? Por ejemplo, fíjense, a lo mejor está mal lo que les voy a decir, pero es verdad. El domingo me fui a echar unas quesadillas de huitlacoche con queso, porque mi esposa, creo que ya se los había comentado,
se enfermó una de sus hermanas, es diabética, se complicó, se le subió, se le bajó el azúcar, la presión, no sé qué onda, y se fue corriendo por unos elementos científicos llamados factores de transferencia y se los llevó para mejorar su estado de salud, y se fue desde el sábado vino mi cuñado por ella y se la llevó a Toluca. Pues lógicamente el sábado pues todavía me comí un pescadito con ellos, muy rico por cierto, un pescadito frito muy nutritivo, trae omega 3, con lechuguita, muy sano la comida, un poquito de grasa, pero en fin. Y el domingo pues me quedé solo, y pues como era domingo, pues era día de descanso, la verdad sí me paré un poco tarde, preparé un poco de clases, hice un poco de spinning, de ejercicio, y ya como eso de las 2, 3 de la tarde me dio hambre. Y dije, híjole, ¿qué voy a comer? Digo, pues tengo huevos, pero como que no se me antojan huevos. Y estaba, ¿qué me como? Una torta, unas quesadillas, voy por una comida corrida, voy por una comida china, ¿qué como? No, dije, pues no sé. De entrada, digo, vamos al valle porque necesito una liga para hacer otro tipo de ejercicios y complementar mi rutina de ejercicios, ¿no? Entonces ya fui, compré mi liga y dije, pues, ¿qué hago? Y pues estaba una señora que casualmente, pues, vende quesadillas, tlacoyos, gorditas de chicharrón, quesadillas de flor de calabaza, de huitlacoche, así, lo general. Y yo conecto con ella porque me gusta mucho esto de la tortilla de maíz azul, y mi esposa es de Toluca, yo soy de Oaxaca, y nos gusta mucho comer con tortilla y comer la tortilla y la quesadilla artesanal, ¿no? Entonces ya me pedí mis quesadillas. Y estaba yo esperando mis quesadillas ahí sentadito, tranquilo, con mi cubreboca, dije, y estaba yo en el dilema también, digo, ¿como aquí o me las llevo a casa? Digo, es que si me las llevo a casa, por más rápido que pedaleé, se me van a enfriar, ya no saben igual de ricas. 2, 3, 4, 5 personas, parece ser que están un poquito alejadas, no están tan lejos, yo me distancio un poco más. Me las como aquí de una vez, total. Es más, sirve que de una vez voy por un agua de alfalfa para disfrutar de mis quesadillas, ¿no? Y en eso estaba yo esperando, cuando escucho una señora, comadre, ¿usted cómo le va a hacer? ¿Sí va a mandar a su hijo a la escuela o no? Pues no sé, dicen las autoridades educativas que ya hay que regresar. ¿Usted cómo ve? Pues yo sí lo voy a mandar. Ya fui a imprimir, ya, porque creo que ven que les pedían una carta o les están pidiendo una carta de corresponsabilidad, y ahorita quiero explicar eso porque se está prestando a muchos malentendidos, ¿no? De que el gobierno es autoritario, de que esa fuerza el regreso a clases, de que es impositivo. No, o sea, por eso se dice voluntario, o sea, tú decides si regresas o no, no es a fuerzas. Entonces, simplemente se está haciendo firmar una carta de corresponsabilidad para tratar de garantizar de alguna manera que el padre de familia, la madre de familia, el tutor, se haga responsable, sobre todo en caso de niños. En el caso de ustedes que son adolescentes, pues ya, o sea, saben que hay pandemia, saben que no están vacunados, saben que están corriendo riesgos, o a pesar de ya estar vacunados, saben que seguimos corriendo riesgos, y tenemos que seguir las medidas de seguridad, ¿no? Cubreboca, gel antibacterial, sana distancia, lavarnos las manos constantemente, etcétera. Pero los niños no. Los niños son como que más descuidados, de repente se quitan el cubreboca, de repente comen sin lavarse las manos. Entonces, por eso debe de haber una corresponsabilidad, sobre todo en primaria, con niños y niñas, entre padres de familia y autoridades educativas, por una ética y una moral. Ajá. Entonces, sí fue triste escuchar a esa madre de familia o señora decir, pues yo sí lo voy a mandar, ya estuvo mucho en casa, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya que se vaya a la escuela, total. Ya fui a arreglar al salón, ya lo fui a sanitizar, ya fui a lavar con jabón y cloro las aulas, las butacas, ya fui a ayudar, decir yo ya cumplí, se voy a tratar de cuidar a mi hijo y pues ya que se vaya, porque ya no lo soporto en casa. O sea, así no se toman las decisiones de manera visceral y por corazonadas o emotivas, o sea, no. El niño tiene el derecho de decir cómo te sientes. ¿Quieres regresar? ¿Quieres volver a ver a tus compañeros? ¿Volver a ver a tus maestros? ¿O crees que puedes seguir en línea? ¿Crees que sí estás aprendiendo? No. Entonces, bueno, muchas veces ya el gobierno de México y las instituciones educativas son o somos juzgadas porque
no se pasan, ahora sí se están pasando de mensos, que no es así, se ve que no traen un plan de regreso a aulas, ¿no? O sea, sí hay un plan, y es ese, la lista de la carta de corresponsabilidad, seguir las medidas de sana distancia en las instituciones educativas, sanitizar los salones y tratar de seguir esas medidas de seguridad y de sanidad para evitar contagios, ¿no? Incluso aquí creo que se va a utilizar una estrategia donde, pues más o menos así, no me hagan mucho caso, ¿no? Quizá el maestro se quede en el aula a comer sus sagrados alimentos en caso de ser necesario a la hora de receso, y los estudiantes salgan al pasillo, pero van a tener que llevar sus propios alimentos hechos en casa, o, o no sé, porque no va a haber cooperativa. Porque si hay cooperativa, pues eso va a generar mayor movimiento de gente, de alimentos, mayor probabilidad de contagios. Entonces, una de las estrategias que está tomando el plantel es, pues sí, es triste y es cancelar un servicio, pero pues ni modo, es la nueva modalidad. Ya no va a haber cooperativa, ya cada quien va a llevar sus propios alimentos, su agua, se les va a dar un tiempo para comer y se les va a pedir de la manera más atenta que sean responsables y conscientes. Y al momento de salir, pues si están jugando fútbol o algo así, no sé, traten de no tener contacto y guardar la distancia, lo cual es prácticamente imposible, o básquetbol. Pero si están comiendo sus alimentos, sí traten de guardar la sana distancia, quítense su cubreboca, lávense las manos y traten de no generar aglomeraciones de gente, ¿no? Sé que suena muy complejo y muy difícil, pero pues tenemos que arriesgarnos, o sea, porque por lo que les decía, o sea, hay personas que no tienen los medios y recursos, y sí, pues desafortunadamente hay un derecho llamado derecho a la educación. Nadie puede privar de la educación en México a nadie, entonces por darle prioridad y vigencia a ese derecho, los que no tienen tecnología sí se van a ver quizá, o no sé, obligados no, pero sí van a tener esa oportunidad, pues, de ir a las aulas para tomar su clase presencial, que se les está dificultando tomar a distancia o en aulas sí, virtuales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la moral nos dice qué es lo que debemos hacer, o lo que no debemos hacer, o lo que está bien y lo que está mal, por medio de la entrega de ciertas normas, reglas, pautas o conductas. La ética es más profunda, porque la moral habla y actúa con base a lo que creo que me conviene, pero no estoy seguro, o a como creo que quiere que actúe la sociedad. Por lo tanto, es una conducta de carácter heterónoma, que depende de lo que quieren o lo que desean los otros, que de alguna u otra manera son mis iguales. Pero la ética es más profunda y es más independiente, libre y autónoma. La acción ética decide desde una postura de conciencia y de inteligencia y de libre arbitrio o de libre acto, qué voy a hacer o qué no voy a hacer, o qué acción voy a llevar o no voy a llevar a cabo. Y ahorita para eso vamos a ver una película, bueno, un pedacito de una película para entrar en materia. Luego entonces el ámbito de la ética moral está restringido al bien y al mal, el yin yang, la dualidad, lo blanco, lo negro. De los actos humanos, es muy difícil decir, no, pues es que eres un malo o eres muy bueno, ¿por qué? ¿No? No, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? En un juicio de valor, no, es que ese papá es muy bueno con sus hijos. ¿Por qué? Porque les compra ropa, les da de comer, les da un techo. Yo no diría eso, yo digo que simplemente cumple con sus obligaciones. La ley de paternidad y de maternidad obliga a los padres a ver por sus hijos. No es de si quieren, ellos los tuvieron y sabía que cuando los traían al mundo iban a tener una responsabilidad. Entonces, ese acto no se puede ver como que un acto de bondad o de maldad, ¿no? Simplemente es un acto legal, jurídico. ¿Y qué pasa con los papás que no quieren ver por los hijos y que dejan por ahí
abandonadas a su suerte y a su destino a las mamás solteras. Pues hay una ley de pensión alimenticia que lo sanciona y dice, o sea, no es de si quieres, es tu hijo, es tu pareja, y aunque tú y ella ya no se amen, ya no tengan una relación íntima, pues es tu hijo o hija y tienes que ver por él, o sea, no es de que quieras, la ley te obliga, ¿no? Incluso luego yo he visto estas cosas en redes sociales, de que hay mucho hombre por ahí en redes que se siente galancito, el conquistador y demás. Y hay algunas mujeres que suben fotos o listas de estos tipos, ni se metan con ellos, no pagan la pensión alimenticia. Entonces, pues ni se metan con ellos porque pues, igual y terminan embarazadas, no se van a hacer cargo del chavo, de la chava, del bebito, del producto, y se van a complicar la vida, o sea, mejor no se metan en problemas. Ya están denunciados o ya están evidenciados como papás irresponsables, hombres irresponsables, que nomás andan del tingo al tango y a la hora de los compromisos, pues, cobardemente se ocultan y no dan la cara, ¿no? Entonces, el bien y el mal son conceptos religiosos. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, para ser más objetivos y no manejarle algo tan subjetivo, vamos a hablar de la conciencia y de la inteligencia humana y de la libertad. Es más fácil que yo decida entre un acto humano el ver o el analizar si es un acto consciente o inconsciente. Si es un acto libre, independiente, autónomo o es un acto sometido, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, también hay mucho en redes sociales circulando esto. ¿Se acuerdan cuando Ovidio Guzmán, alias el Chapito Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, ahora se me fue su nombre, tomó Sinaloa y hizo prácticamente un baño de sangre y un búnker? Hizo a sus grupos delictivos tomar Sinaloa porque el gobierno de México y la Guardia Nacional iban a apresar al Chapito Guzmán y lo iban a enjuiciar en Estados Unidos por órdenes del gobierno norteamericano, y el gobierno de México estaba obligado a contribuir a su detención. En ese momento, el gobierno de México y el presidente se vieron en un dilema ético-moral bien fuerte. Si agarro al Chapo Guzmán y si al hijo del Chapo Guzmán y se lo entrego a Estados Unidos, pues voy a quedar como un gobierno fuerte, un gobierno del que nadie se burla, pero estoy corriendo el riesgo de que haya muchos muertos, porque el cártel de Sinaloa y el Chapito Guzmán enclave ya dio una orden. Fue psicología inversa. Dio una orden. Llegó la Guardia Nacional allá a Badiraguato, Sinaloa, a la casa del Chapito Guzmán. Y lo tomó preso y tomó preso a sus hijas y a su pareja. Y por no poner en riesgo, según él, a su esposa y a sus hijas, dijo, ya, ahí muere, ya me agarraron, ya ni modo, ya me fregué, ya, pero mi hija y mi pareja son inocentes, ya yo pagaré mis culpas y pues ni hablar, ya valió esto. Pero el gobierno de México, no sé qué pasó ahí, no sé si fue una mala decisión o una tontería o estupidez humana, ya lo juzgará la historia, le pasa una llamada de sus sicarios o sus cárteles o sus fuerzas de combate al Chapito Guzmán y les dice, ya paren todo el desmadre, ya no quiero nada, ya me agarraron, ya ni modo, ya no quiero más desmadres. Así lo dijo literalmente. Y los guardias
de la Guardia Nacional, ilusa e ingenuamente dijeron, pues ya se calmó este desastre, ¿no? Ya ganamos. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nos dimos cuenta los mexicanos de la fuerza que tienen los grupos delictivos en los estados como Sinaloa, donde impera y gobiernan los grupos criminales, los cárteles de la droga, que empezaron a sacar camionetas, trailers y no sé cuánto vehículo adaptado con metralletas, con tanquetas, con así de no manches, o sea, están mejores armados que el propio gobierno y las fuerzas militares mexicanas. Y empezaron a hacer su desastre. Tomaron rehenes, secuestraron restaurantes, sobre todo en el malecón, o sea, hicieron un desastre y amenazaron al gobierno de México, y pues sí lo pusieron de pies, de rodillas prácticamente, o sea, eso nadie lo puede negar. A ver, o sueltan a el Chapito Guzmán, o va a haber un buen de muertos. Y a donde tope, ya ven cómo son esos tipos, son sangre fría y les vale gorro, caiga quien caiga, ¿no? Entonces, bueno, ahí el gobierno de México y el presidente López Obrador se vio en un gran dilema ético, moral, de decir, híjole, ¿qué hago? Ya lo tenía, pero si no lo dejo ir, va a ser una matazón en Sinaloa y voy a tener que cargar con muchos muertos en mi conciencia. Y si lo dejo ir, pues voy a quedar mal con la DEA y Estados Unidos. Pues no está fácil la decisión. Como dijo Peña Nieto otra vez, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y se tomó la decisión. Se negoció, se reunió con el anterior exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se reunió con el teniente Gaitán y se reunió con toda la gente que se tenía que reunir de la Defensa Nacional, de la Militar, de la Guardia, de la Secretaría de Seguridad Pública, y se tomó la siguiente decisión. ¿Saben qué? Si no los juntamos, estos van a continuar con su desastre y va a haber muchas muertes de inocentes. Y por un mendigo delincuente no vale la pena perder tantas vidas, total. Cambiamos la estrategia. Y así fue. Y a mí se me hizo una estrategia inteligente. Hay gente que juzgó y dijo que no, que era una estupidez, porque en su papel, otros presidentes antecesores de este señor, como Peña Nieto, como Calderón, como Fox, ya tenían al delincuente, lo metían al bote y asumían las consecuencias de lo que pasara, así fueran muertes de mexicanos inocentes, y iban a pasar a la historia como daños colaterales de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Cambió totalmente la estrategia y dijo que ya no iba a haber guerra contra el narco, lo hizo oficial. Inteligentemente, ya no se hacían aprehensiones o detenciones rimbombantes o escandalosas de grupos delictivos, sino que ahora se seguía o inspeccionaba o auditaban las cuentas bancarias sospechosas de lavado de dinero de empresas fantasma y por ahí le pegaban a las finanzas de los grupos delictivos. Y se creó no me acuerdo, se creó una unidad financiera de fiscalización o algo así, alternativa a la Policía Federal de la República, algo así. Entonces, pues bueno, es un dilema ético. El gobierno de México y el presidente de México tuvo que actuar con sabiduría, con conciencia, con inteligencia, con libertad, ¿no? Y hay mucha gente que manipula las cosas en redes sociales y ahorita con tal de pues pegarle o atacar al gobierno dice, ay sí, ¿no? Cuando era la presión o el dejar en libertad al Chapito Guzmán era, no quisimos correr riesgos y pues decidimos dejarlo en libertad para no poner en riesgo la vida de millones o bueno, miles de sinaloenses. Y ahorita que es la pandemia y el regreso a clases, ahora sí, el presidente dice que no pasa nada, que la vida es un riesgo carnal, que los caminos de la vida son inescrutables y que hay que arriesgarse y que pues igual y no pasa nada y pues bueno, a lo mejor y
van a morir algunos maestros, algunos estudiantes, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr, ¿no? Y ponen en un meme de esta caricatura de Shrek, donde sale como un rey y un emperador que dice, sé que es un riesgo, pero estoy dispuesto a correrlo, algo así, y ponen la cara de la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, ¿no? No, no es un regreso a fuerzas, ¿sí? Es voluntario. Es si quieren y si pueden y si tienen la voluntad. Si tienen los medios electrónicos, tecnológicos para continuar en línea y no quieren arriesgar su vida porque ven que hay compañeros que están enfermando y se está complicando la vida de sus familias y de ellos y quieren evitar riesgos, adelante, quédense en casa. No vayan a las aulas, pero cumplan en plataformas digitales. Si no tienen los recursos, sí se va a hacer necesario arriesgarse un poquito y regresar a las aulas. Pero eso es una decisión de ustedes, nadie los va a obligar. Porque mucha gente está diciendo ya que la carta de corresponsabilidad es una imposición y una obligación autoritaria de la SEP y del gobierno de México. No, o sea, espérenme tantito. Están exagerando. Entonces, por eso es importante ser inteligente, ser sabio, ser libre, saber interpretar cuando llevo a cabo un acto de libertad o de libertinaje, o consciente o inconsciente o inteligente, o tonto o estúpido. Y hacer juicios de valor morales válidos, con una buena argumentación. El juicio moral permite calificar nuestras acciones y las de los demás, como buenas o malas, ¿no? Pero también muchas veces, como dice una canción por ahí, a veces hacemos cosas buenas que parecen malas o cosas malas que realmente son buenas, ¿no? Objetividad. El juicio moral, el juicio de valor, debe de estar bien argumentado con posturas objetivas, con argumentos, con evidencias. Deben de ser verificables y deben ser válidas y universales. Las comunidades de indagación nos van a servir precisamente para eso, para analizar cómo se va desarrollando el caso de la vida real, la situación, el contexto, el por qué o para qué los protagonistas del cuento, de la fábula, del caso, actuaron de una u otra manera, ¿no? Nosotros como seres humanos somos animales racionales, no se ofendan. Lo dijo Aristóteles, un gran filósofo griego, decía, nosotros somos animales racionales. ¿Por qué? Porque los animales tienen un comportamiento preestablecido, actúan por medio de una situación de adiestramiento o de conductismo, ¿no? Por ejemplo, había un psicólogo llamado Pavlov que hizo un experimento bien interesante, ¿no? De condicionamiento, así se llama, condicionamiento operante. Tenía un perro pastor alemán, le gustaban mucho los perros. Y ese perro pastor alemán siempre le compraba su bulto de croquetas. Y entonces, muchas veces Pavlov no le daba de comer a su perro. No porque fuera malo, sino lo hacía a propósito. Estaba haciendo experimentos. Entonces, muchas veces Pavlov le ponía nada más el trasto de la comida al perro. Y era suficiente esa acción para que el perro empezara a salivar y supiera que ya era momento de comer, aunque no le dieran comida. Era indiferente si le presentaban el plato con croquetas o sin croquetas, el perro empezaba a salivar. Porque era una conducta y un comportamiento condicionante operante preestablecido. Ahora, los animales no piensan, no razonan, no tienen emociones, no tienen sentimientos, solamente se ajustan a una conducta salvaje con base a su desarrollo en la madre naturaleza.
Y la naturaleza les da casi todo ya hecho, ¿no? Un chimpancé o simio tiene hambre, va, se cuelga de un árbol, saca los plátanos y ya comió. Y ya. Punto. El ser humano es más complejo que eso. Ah, bueno, otra. Cuando tú tienes un par de perros, macho y hembra o hembra y macho, de repente, pues ves que dices tú, se llevan muy bien, pero de repente déjalos sin comer un tiempo y sírvele un poco más de comida a otro, y lógicamente que el otro, por instinto y por sobrevivencia, va a decir, ah, ya acabé de comer, ahora le voy a quitar su comida al otro. Y entonces se empiezan a pelear. Y por más que les digas, ya cálmense, no se peleen, tranquilos, ya les eches agua, lo que sea, no se van a estar quietos hasta que desestabilices a los animales. ¿Cómo los desestabilizas? Agarrarlos de las patas en caso de ser perros y van a perder el equilibrio y se van a soltar. Sobre todo si son animales tipo o perros tipo boxer, pitbull, rottweiler, doberman, etcétera, ¿no? Que son como que los animales más instintivos, más salvajes, más violentos, ¿no? Entonces, bueno, a un animal se le puede domesticar o amaestrar, pero no más. Al ser humano, como es libre, y tiene una inteligencia, y tiene una conciencia, le puede reconocer la capacidad de elegir. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de México ahorita con esto del retorno a clases? ¿Saben qué? Ya son 18 meses, casi año y medio. Hicimos evaluaciones, hicimos encuestas, hicimos estudios y nos dimos cuenta que algunos estudiantes no están aprendiendo en línea o se les está dificultando. Entonces consideramos que es necesario que vuelva esta interacción entre seres humanos. Aparte, ojo con lo que le voy a decir, hay muchas familias irresponsables o inconscientes que andan en los tianguis, toda la familia comprando, andan en las playas de vacaciones, se van al cine, se van a los centros comerciales. O sea, yo entiendo que haya familias y mexicanos y mexicanas que pues tengan que salir a trabajar. No hay de otra, ¿no? Se armaba un debate muy interesante con un compañero que tengo, porque yo, cuando empezó este rollo, le decía a la gente, quédese en casa, no sea usted inconsciente, nos está exponiendo a todos, y la verdad, ¿no? Y después platicaba yo con este compañero y me decía, no, pues es que no todos se pueden tener el privilegio de quedarse en casa, no todos tienen los recursos ni los medios para estudiar o trabajar desde casa, hay gente que tiene la necesidad de salir por el hecho de comprar comida, alimentos, por ir a trabajar, ganarse un dinero, sacar para el pan, para la comida de todos los días o de cada día. Entonces, no todos se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Incluso se llegó a dar la situación, no todos pueden darse el lujo de comprar un cubrebocas. Y entonces empezó a surgir esta política de que hacer una campaña de hacer reciclados los cubrebocas, con ropa de mezclilla que ya no usáramos, con ropa limpia, pero ya que no nos quedara, no lo sé, ¿no? Entonces, es complejo, pero al final de cuentas nadie nos puede imponer nada, porque somos personas conscientes, inteligentes y somos capaces de decidir, ejerciendo nuestra libertad y ejerciendo nuestra capacidad de elegir. La capacidad de elegir obliga al ser humano a dirigir su propia conducta. Por lo tanto, según un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre, padre de una filosofía llamada existencialismo, escribió un libro llamado El existencialismo es un humanismo, por ahí de 1970 y tantos, o 1940 y tantos, y decía que el hombre está eminentemente condenado a ser libre. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de elegir qué va a hacer con su vida, con su familia, con su pareja, con sus estudios, con su carrera, con su trabajo,
con su existencia, pues, por eso se llama existencialismo. Existo. Bueno, espérenme tantito, ya me adelanté. Después de la caída de las ideas cristianas religiosas que en algún momento implícitamente hemos debatido de la Edad Media, del fin de las cruzadas, que no era otra cosa, ahí sí era un autoritarismo y una imposición. Te metían la religión a forciori, a golpes, a violencia, a fuerzas. Si no, pues entonces, ¿por qué existió la Santa Inquisición? ¿No? Cualquier cosa que tú quisieras justificar que no fuera justificado por medio de la fe, Dios o la religión, hereje, pagano, hijo del diablo, y órale, ¿no? Entonces, cuando nace el Renacimiento o la Revolución Francesa, empiezan a surgir las primeras ideas de independencia, libertad, autonomía, ¿no? Y entonces el ser humano se da cuenta que existe. Y que el hecho de existir lo hace ponerse ante la paradoja de pensar y cuestionar y analizar. Y entonces viene un filósofo llamado René Descartes, que está bien interesante su caso. Su obra máxima es El discurso del método. Y tenía una frase que decía más o menos así: cogito ergo sum, que si pienso, luego entonces existo. O sea que si no pienso, no existo. Pues no lo sé, hay mucha gente que existe y piensa puras tonterías, puras incoherencias, puras cosas que no tienen ningún sentido o tienen un sin razón. Ya están viviendo, pero no existiendo. Porque el existencialismo es un humanismo, decía Jean-Paul Sartre. Luego entonces, como consecuencia lógica, el decir que existimos ¿para qué o por qué? Por eso la pregunta que les pido que se hagan de quién son, de dónde vienen, a dónde van, cuál es su razón de existir, cuál es su sentido de la vida, o para qué están en esta vida. Como consecuencia lógica, Jean-Paul Sartre nos decía, como el hombre es libre, debe de asumir la consecuencia de sus actos humanos ante el ejercicio de su libertad. Como el caso que les ponía, ¿no? O sea, si el gobierno de México y López Obrador hubieran asumido la decisión de Chapito Guzmán se va al bote en Estados Unidos, y ni hablar. Ya su cártel amenazó con que va a agarrar a mansalva a todos los sinaloenses. Ni modo. Tendré que pasar a la historia como un presidente asesino, responsable de la muerte de millones de inocentes en Sinaloa, por darle prioridad a la captura de un capo de la droga. O soportar la crítica social y los juicios de valor de presidente tibio, débil, sin agallas, le faltan pantalones, no tiene valor, es un guiñapo, es un inepto, es un incompetente. ¿Cómo es posible que no haya podido con la captura de un criminal? ¿Cómo es posible que un cártel le haya dado la vuelta? Pues sí, pero ahí está la gente vivita y coleando y hubo los menores muertos posibles. Es como ahorita con la pandemia. No, es que el gobierno es un irresponsable, ya se le salió de las manos, ya están saturados los hospitales, ya no hay respiradores, ya no hay medicamentos. Nada más te voy a hacer una pregunta, ¿te estás cuidando? ¿Sigue las medidas de seguridad? ¿O tú solito vas y de manera irresponsable, inmadura, inconsciente te expones, ¿no? Entonces, bueno. Y tampoco podemos vivir toda la vida con miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos bloquea y el miedo hace que nos volvamos inoperantes y ya no actuemos. Entonces yo, porque soy un docente y un servidor público y ya me lo pidieron mis autoridades, de hecho creo que mañana o pasado tenemos una junta presencial ya, pues de modo, me la tengo que jugar y tengo que estar ahí en las aulas esperando a mis estudiantes, a ver quién llega, a ver quién no llega, y hacer doble chamba por estar atendiéndolos en línea y en presencial, pero pues ni modo.
fue mi destino y para eso me alquilo y mientras el gran espíritu me preste vida, pues para eso nací, ¿no? Pero ustedes no, o sea, ustedes todavía pueden agarrar y ejercer un poco más su libertad, pensar y decir, bueno, igual y sí me arriesgo y voy a las aulas, pero con sana distancia, o no, yo de loco voy a las aulas, yo sigo en línea, total tengo los recursos. Y fíjense cómo siempre es llevarle la contra a la política educativa pública, ¿no? Que si antes los maestros, que porque no trabajaban, que porque nomás marchaban, que porque no se hacían responsables, ahorita ante esta pandemia pues trabajamos el doble o el triple de horas o las 24 horas, haciendo clases, subiendo videos, haciendo videoclases, buscando material, subiendo tareas, evaluando, tomando cursos. Pero pues somos una bola de flojos irresponsables, que somos mantenidos del gobierno, quién sabe qué tantas cosas. Hasta que no conoces a un familiar o una persona cercana a un maestro y te quita la venda de los ojos y dices, hey, deja de decir tonterías y brutalidades, o sea, gracias a los maestros de México y maestras dignas que se están capacitando, que le entran a las TICs, que se preparan, que se actualizan, el sistema educativo mexicano sigue vivo. Si no, ya nos hubiera superado esta pandemia. Entonces, por eso el presidente de México manda y dice, ok, ya están vacunados, hay pruebas de que la vacuna es efectiva, no es necesaria una segunda dosis, hay que ver si no es un fake news. Nos vacunamos con una vacuna china que es muy efectiva. ¿Qué les impide regresar al aula? ¿Su falta de voluntad? ¿Su falta de compromiso con estudiantes? No, si tenemos miedo, o sea, también tenemos una familia, también tenemos una pareja, también tenemos metas, sueños todavía que cumplir, pero es ok, también hay un compromiso con la educación. Y ya lo dijo abiertamente, ok, está bien, nada va a ser obligatorio, todo va a ser voluntario. Que hay un docente que no quiera regresar a aula porque tenga miedo y tenga sus reservas, no hay problema, que siga dando clases en línea. Pero eso es prácticamente imposible, ya se los expliqué por qué. Porque si yo me quedo dando clases en línea 100% en la comodidad de mi casa, le estoy quitando una oportunidad a esos estudiantes que no tienen la tecnología. Entonces es un dilema ético también. Voy o no voy a las aulas, o sea, pues sí estoy vacunado, pero pues soy un conejillo de India, soy un ratón de laboratorio, no sé qué tan efectiva sea la vacunita esta china. Si de por sí los chinos son conocidos por venderte cosas baratas, pero que te duran 2-3 días, son obsoletas. Voy más por las cosas japonesas o norteamericanas que tienen más durabilidad. Por eso la mayoría de la gente buscaba la vacuna AstraZeneca, que es norteamericana, o la Sputnik, que es rusa. Casi nadie se quería poner la Novak o la CanSino porque es chinita y pues es un albur y un arriesgue a ver qué pasa con eso. Pero pues ni modo, ya estamos en este brete y en este juego, pues tenemos que seguir. Se llama el juego de la vida y tenemos que aprender a jugarlo. O de la vida y muerte, ¿no? Ante ahora. Antes nos preparaban para la muerte, antes nos preparaban para tener esa visión dual de sin vida no hay muerte, sin muerte no hay vida. De hecho, no sé si ya les comenté ayer, acabo de encontrar un documental o un video en YouTube que es teatro, que se llama La huida de Quetzalcóatl. Y ahí van a entender quién es Quetzalcóatl, la filosofía tolteca y cosas así, ¿no? Y la importancia del tiempo y por qué al tiempo no le vamos a ganar y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en cada momento debes hacer lo que debemos hacer, lo que nos toca. Y debemos evitar hacer cualquier cosa que tenga un sinsentido. Hay un libro por ahí de un señor llamado Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. A ver si después tenemos la oportunidad de leer aunque sea un fragmento. Porque la comedia de negación que vamos a ver Desbordando la Vida, el tema central es eso, encontrarle o buscarle un sentido a la vida.
Y vamos a aprender la lección de que a veces nos tenemos que agarrar de cosas, de gustos, preferencias, tradiciones, costumbres, rutinas o algo, intereses, para poder seguir adelante. Y ya se habrán dado cuenta ustedes. ¿De qué me agarro yo? De mi cultura. Si a mí me quitan mi cultura, soy hombre muerto porque pierdo totalmente mi identidad. Entonces, yo me agarro de mi cultura. Debemos cumplir con nuestra obligación, que nos toca hacer. Me toca dar clases, me toca evaluar estudiantes, me toca arriesgar la vida para que las nuevas generaciones sigan saliendo adelante dignamente. Ni hablar. Adelante. Y debemos de evitar hacer lo primero que se nos ocurra. No, porque se me ocurrió darle un zape al compañero de enfrente. ¿Por qué lo hace? Nomás, se me ocurrió, nomás. No, deme una justificación por qué lo hace, qué le hizo, qué le debe, de qué le tiene tirria, egoísmo, o qué lo motivó a agredir a su compañero. Nomás, se me dio la gana, se me hizo fácil. O sea, nomás porque se te ocurrió. No, en la vida las cosas no son por ocurrencias. En la vida las cosas se hacen porque se deben de hacer, por una necesidad, por un deseo, por algo, un motivo, razón, causa, circunstancia, o porque es una obligación. No nada más porque sí. No da lo mismo, así de, es lo mismo. No, nunca es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Aranguren y Zubiri distinguen entre moral como una estructura y moral como un contenido. Digo, entre una moral con estructura y una moral con contenido. La moral como estructura nos dice que las personas van a poseer una estructura moral o una forma que viene dada por un hecho de que soy libre. Hay una canción por ahí de Resident o de Calle 13 que vamos a ver más adelante también, que se llama Soy libre porque pienso. Y en el momento de que dejo de pensar, de analizar, de cuestionar, de indagar, de asombrarme, de investigar, por eso se llaman comunidades de indagación, a ver qué está pasando aquí, por qué, vamos a ver, analizar el teje y maneje del brete de esta situación de la vida humana. En el momento que deje de pensar, pierdo mi libertad. Oye, ¿qué dice el gobierno? Que te des un tiro. Sí, cómo no, con mucho gusto aquí. No, espérate, o sea, ¿por qué? ¿Sí me explico? Oye, ¿qué dice el gobierno? Que pues se le dio la gana quitarte tu casa, confiscarte tus cuentas bancarias. No, espérame, ¿por qué? Explícame y argumentame. Si dejamos de pensar, si dejamos de cuestionar, en ese mismo momento nos podemos volver esclavos de quien sea. Por eso la filosofía es tan peligrosa. Y durante muchos años estuvo vetada en el sistema educativo mexicano. Porque eran gobiernos dictadores que decían, si haces esto, y no tenemos por qué discutirlo, ni tenemos por qué estar de acuerdo. Por mis pistolas y por mis polainas y por mis ganas, se hace esto. Y pobre de ti si no lo haces. Eso es autoritarismo. Eso no es democracia. En cambio, oye, tenemos que hacer esto. ¿Qué opinas, no? Que aquí se hizo. Oigan, maestros, tenemos que retomar clases. ¿Qué hacemos? No todos los alumnos tienen los medios. Hay unos que pues han perdido familiares, seres queridos. Hay algunos que se cambiaron de residencia. ¿Qué hacemos? ¿Quién está dispuesto a regresar? ¿Quién se siente bien? ¿Quién ha estado enfermo? No sé, o sea, hay un diálogo, hay un acuerdo. El moral como contenido, existe determinados bienes y valores y normas que nos van a servir para orientar la libertad de las personas, ¿no?
Por ejemplo, hay personas que en su moral, en sus normas de buenas morales y costumbres, hay señoritas y hay mujeres que dicen que no van a tener relaciones sexuales con ninguna pareja hasta que no se casen con alguien. Y mucha gente se ríe, ya, retrógrada, moralista. Déjala ser, si ese es su sentir, si esa es su perspectiva de la vida y eso es en lo que cree, pues está bien. Está bien. Eso es lo que ella quiere, en lo que cree. Está bien. Mientras no lastimes o dañes a los demás con lo que haces, está bien. Y si es lo que quieres hacer, pues adelante. Ahí viene el problema donde dices, ok, yo voy a fumar, soy libre para fumar. Y fumas bastante. Y estás en un centro hospitalario y estás fumando, esperando un familiar, no sé, o una visita. Y de repente las enfermeras te dicen, oiga, señor o señorita, aquí no se puede fumar. Ah, me vale, no pasa nada. O como las personas que se llegan a alcoholizar en la vía pública. Eso va en contra de la ley, no lo sabían. Luego a veces llego a ver en el metro, sobre todo los fines de semana, los viernes, gente que viene hasta las manitas y cínicamente viene destapando su cerveza Tecate y tomando. Yo así de, ya no hay moral, tenía razón mi maestro, ya no hay respeto. Oye, muy tu bronca si te quieres morir de cirrosis o emborracharte, pero no lo hagas en público, porque das una mala imagen, un mal ejemplo. Si un niño o una niña que todavía no es consciente y apenas está formando su desarrollo humano, llega a ver eso, así como que dices, ah, tú está bien tomar. Y al rato termina siendo un alcohólico, ¿no? Entonces, bueno, en la moral como estructura yo decido lo que es correcto o incorrecto para mí, por convencimiento, por autonomía, por independencia, por voluntad, con libertad. En la moral de contenido, digamos que es la moral social que me impone guías éticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo muy burdo. Que vamos a una fiesta, cuando íbamos a fiestas, que hay que ir vestido de etiqueta, de traje, de pingüino. O sea, a mí no me gusta el traje, lo detesto, porque es una simbología de poder fuerte. La gente que anda de traje se pone una corbata. Y esa corbata es una correa para que te agarre y te jale el que quiera y te someta. Entonces, como a mí me gusta ser libre, no me gusta andar con corbata, me gusta andar con playeras holgadas, sin saco. Pero bueno, es la boda de mi prima, es mi propia boda, es un evento cívico. Ah, ni modo, hay que ir de corbata. Y ya te tienes que alinear y te tienes que apegar a esas normas o guías morales, éticas. Que mi mamá es católica o es cristiana y todos los domingos va a una iglesia, por costumbre, ¿no? Y hijo, hija, vamos a la iglesia. Yo, ¿por qué? ¿No? De hecho hay un capítulo de esos, bien padre, de los Simpsons, ¿no? Que la Marge, el Bart, la Lisa, se van a la iglesia cristiana, ¿no? Y el Homero, vámonos al... Ah, ¿por qué? Es domingo. ¿Por qué tengo que pasarme el domingo escuchando que me voy a ir al infierno? No. Pero bueno, si él quiere quedar bien o dar una buena imagen a sus hijos y a su pareja, que para ella es muy importante la religión, pues apechuga y dice, está bien, voy. Al rato regreso a casa, me relajo, me echo mis cervezas, veo el supertazón y ya mañana me voy a trabajar y pues ni modo. Y está bien, todo con medida puede ser permitido, siempre y cuando no violentes, agredas, lastimes, dañes a otros. Pero ya que te pongas a fumar como chacuaco en una zona libre de humo y tabaco, que te alcoholices en la vía pública, ya ahí estás transgrediendo las normas morales o algún tipo de norma. Luego entonces, si yo decido lo que es correcto o incorrecto para mí desde mi libertad, soy autónomo. Si yo decido lo que es correcto según los demás
o para los demás, ya pierdo totalmente mi autonomía y estoy actuando en algo llamado heteronomía, por intereses de los demás. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Señor, ¿le molesta si apaga su cigarro? Sí, sí me molesta. Es que a mí no me gusta el cigarro. ¿Y qué me vale? A mí sí. Oiga, pero el respeto a mi persona. El respeto. Entonces, de eso trata esto de la ética y de la moral, ¿no? Si llegas a un lugar y ves un letrerote que dice lugar libre de humo y tabaco, pues apaga tu cigarro o salte a fumar a otro lado. Si llegas a un lugar que dice prohibido pasarse el alto, pues no te lo pases, que se da mucho en México, ¿no? Si ves un letrero que dice en esta institución no se da mordida, pues no la des y no trates de corromper al funcionario público, ¿no? Como luego te llegan a decir, y me lo han llegado a decir, ¿no? ¿Cuánto por pasar, profe? Ya, ponte a estudiar. Ya ve cómo, no, ponte a estudiar, o sea, quémate las pestañas, asume tu compromiso, sacrifícate, ten voluntad. ¿Soy libre para hacer lo que quiero hacer? ¿O soy libre para hacer lo que debo hacer? Los filósofos como Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, existencialistas de buena cepa, niegan la posibilidad de establecer un contenido moral objetivo. De hecho, Nietzsche nos habla de una filosofía llamada nihilista, que mucha gente confunde y dice, es una filosofía sin valores, sin moral. Haz lo que quieras y lo que se te venga en gana y total, la vida se trata de disfrutar, de vivir los placeres y que te valga gorro el mundo. No, espérate, tampoco, o sea, no es libertinaje el nihilismo nietzscheano. Es una situación donde eres libre y eres capaz de ser consciente y maduro, de asumir las consecuencias de tus actos. Por eso nos habla del superhombre y que Dios ha muerto. Vamos a ver un pedazo de series de Merlí, no sé si la han visto, si tienen Netflix. Yo ya no tengo, ya lo había cancelado. Pero ahorita estoy viendo que van a salir unas buenas series como La vida de Barack Obama. Igual y lo vuelvo a contratar porque pues ya va a salir algo que vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, hay una película que se llama Cuando Nietzsche lloró, a ver si la podemos ver en algún momento, que es cuando Friedrich Nietzsche conoce a Sigmund Freud. Y Sigmund Freud estaba súper traumado con la cuestión sexual, todo era sexo para él, ¿sí? Él nos habla del ello, del yo y el superyo, y si hablamos y abordamos eso, vamos a entender un poco más de las máscaras del mexicano. Y Nietzsche nos habla de que pues, él vive bajo su voluntad, que él no se va a esclavizar a un matrimonio, a unos hijos, a una pareja, que él quiere vivir libre, autónomo, independiente, y él va a asumir las consecuencias de sus actos como vengan, ¿no? Entonces, al hablarnos del superhombre y de que Dios muere, Dios tiene que morir porque Dios tiene una postura muy religiosa, muy moral, ¿no? Como dice Homero Simpson, ¿por qué tengo que vivir toda la vida yendo los fines de semana a la iglesia, escuchando que soy un maldito pecador y que me voy a morir quemado en el infierno? Pudiendo vivir la vida para gozar, para reír, para trabajar, para construir, para hacer algo productivo, para disfrutar los placeres de la vida, no lo sé. Algo así nos habla Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche no nos dicen hagan lo que se les dé la gana y no asuman las consecuencias de sus actos, no. Nietzsche nos dice ejerzan su libertad, asuman las consecuencias de sus actos y no se detengan por moralismo. Vivan lo que quieran vivir, pero asuman las consecuencias de sus actos. ¿Sí me explico? Entonces hay una serie llamada Merlí en Netflix, la primera y segunda temporada, que es un maestro de filosofía en España. Y tiene su forma peculiar de dar clase. Él nunca se apega a los contenidos temáticos, pero tiene una forma muy particular de abordar sus clases, ¿no? Por ejemplo, les habla de otros filósofos llamados los peripatéticos, que son antes a los presocráticos, que eran unos filósofos que ahorita, por ejemplo, estamos
aquí trabajando en línea por computadora, yo sentado en mi casa, ustedes en su casa, pero a lo mejor si estuviéramos en el salón, digo en el CECITEM, y no hubiera pandemia, me los llevo al área de explanada o al área donde hay bosque, bueno, si se le puede llamar bosque a ese pasto que hay ahí por las canchas, y jugamos a los peripatéticos. Los peripatéticos caminaban mientras pensaban y reflexionaban, iban hablando. Entonces, puedo ser libre para hacer ciertas acciones, actos humanos, o debo ser libre para hacer ciertas acciones. ¿Puedo ser libre para estudiar o debo ser libre para estudiar? ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué estudio? ¿Por una imposición? ¿Por un gusto? ¿Por un placer? ¿Por una convicción? ¿No? Muchas veces les pregunto a ustedes, como estudiantes, hablando en general, ¿por qué te quedaste aquí en CECITEM? Pues fue donde me quedé, yo ni quería, yo quería otra escuela. Yo ni siquiera quería esta carrera, pero pues ya estoy aquí, ya que... Bueno, pues ya estás aquí, ya échale ganas, aprovechalo. Ya no te estés lamentando, ya no te claves en el pasado. Si no fue en tu año, no fue en tu año, entonces ya, supéralo. No existen principios ni valores guías. Cada ser humano se pone sus propias normas y reglas. Por ejemplo, ahorita el gobierno de México sacó 2 documentos. Uno se llama, bueno, uno ya es de 1940, se llama la guía moral. ¿O cómo? La guía, sí, guía moral, algo así. Y hay otra que se llama la guía ética. Y son como consejos, guías de conducta para el mexicano, para el adolescente, para el niño, para el joven de la actualidad, para conducirse con honor, con dignidad, con respeto, con armonía, con amor. Pero Nietzsche decía, no tienes que hacer caso a eso que te impone el gobierno, no tienes que hacer caso a esa moral de la religión. Tú mismo puedes poner tus propios valores. Y va más o menos así. Si para ti la puntualidad es un valor prioritario o es importante, pues sé puntual, por convicción, no por miedo a que te descuenten si llegas tarde al trabajo. Si para ti el estudio es un valor y tiene una importancia relevante en tu vida, estudia por convicción y demuéstralo esforzándote y dando lo mejor de tu desempeño académico. No por miedo a que te reprueben o a irte extraordinario, a recuperación o a que te corran tus papás de tu casa. No, de eso hablaba Nietzsche. Por eso Nietzsche decía que era el superhombre. Y al final Nietzsche se conecta con Sartre porque Sartre nos decía, el hombre está condenado a ser libre, puede hacer lo que se le venga en gana, pero al final de cuentas va a asumir las consecuencias de sus actos humanos y se va a responsabilizar de ellos. Que si tuve relaciones con una mujer sin protección y le embaracé y tiene un hijo, pues tengo que responder por ese hijo. No me puedo hacer de la vista gorda, que no es mío, ¿por qué? A mí compruébamelo, así como te acostaste conmigo, te puedes acostar con miles, y como muchas veces le hacen a adolescentes, ¿no? O sea, si no quieres tener problemas o dificultades de ese tipo, si no te quieres complicar la vida, ejerce tu vida sexual con responsabilidad, que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Somos libres y estamos solos. Solos venimos, solos nos vamos. Estamos solos. Aunque convivamos con una pareja, con una familia, con unos padres, con unos hermanos, con unos primos, con amigos, al final estamos solos. Y vamos a morir solos. Por lo tanto, en nuestra soledad, que no es malo estar solo o vivir solo, no es tan malo estar solo, podemos llegar a pasarla bien, dice por ahí Facundo Cabral en una canción, en una reflexión que se llama No estás deprimido, estás distraído, que a ver si después la vemos por ahí o la escuchamos.
La soledad es una buena consejera y te enseña y te da la oportunidad de reflexionar sobre tus actos humanos y sobre todo de reflexionar y de pensar sobre lo que has hecho o no en la vida. Al final de cuentas, cada uno de nosotros, de manera individual e independiente y autónoma y libre, va a establecer una serie de fines, de objetivos, de metas a cumplir en la vida, de valores y de principios. Con base a sus intereses. ¿Quién manda? Yo. Yo, mi yo interior y mi conciencia individual. Que de eso nos habla Sigmund Freud, ¿no? Del yo, del ello y del superyo. Que el yo es la parte más instintiva. El ello es la parte moralista, ¿no? Y el superyo es la parte consciente, congruente. Y la que me dice, no la hagas, te vas a meter en problemas. No sé, por ejemplo, un niño o una niña va en un centro comercial y ve un juguete que le encanta, lo deja maravillado. Y tiene tantas ansias y ganas de tener ese juguete, pero no tiene dinero para comprarlo en el sistema capitalista, que se le mete a la idea el robarlo. No me cuesta nada agarrarlo, irme corriendo y a ver si me agarran. Patitas, ¿para qué las quiero? Ese será un pensamiento instintivo. Pero luego llega la moral y no, espérate, o sea, el señor, la señora que vende ese juguete trabaja dignamente para llevar el pan a sus hijos, a su familia, trabaja dignamente, no tienes por qué robarlo, hurtarle lo que no es tuyo. ¿Por qué no mejor te quitas la vergüenza y le dices, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero me gustó mucho, ¿me lo regalas? Ya la señora o señor sabrá si te lo regala o no. ¿O por qué no mejor le pides dinero a tus papás para que te lo compren? O más dignamente te pones a trabajar, juntas dinero, haciendo un trabajo digno, no sé, lavando parabrisas, boleando zapatos, yendo por mandados, no lo sé, un trabajo digno. Y compras el juguete que quieres. Entonces el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más instintiva. El yo es la parte moral. No lo hagas, te vas a meter en problemas. Y hay un equilibrio entre la parte instintiva, animal, salvaje, irracional, y la parte racional, moral, que es el superior. Espérate, o sea, sí lo puedes obtener, pero hay maneras de obtenerlo. No tienes por qué violar, no tienes por qué hurtar, no tienes por qué transgredir, no tienes por qué corromperte, no tienes por qué venderte, no tienes por qué faltarle a tu dignidad. Hay formas de hacerlo, ¿no? Como en el caso de un estudiante, un maestro que tiene que pasar una prueba, un examen en línea. De ello depende su futuro y su vida. Y su estabilidad económica y emocional. Como cree que es un examen en línea y nadie lo va a ver, pues va a copiar. Total. Nadie me va a ver. ¿Quién se va a dar cuenta? Aquí nada más estoy yo solito y mi alma o mi espíritu. Vamos a copiar. Todo el mundo lo hace. Y ya copias. Pero llega la parte consciente. No, Ángel, no copies. Tú nunca has copiado. Porque hoy lo vas a hacer. ¿No confías en tus conocimientos? ¿Acaso no estudiaste? ¿Acaso no te preparaste? Te dije que no te fueras a la fiesta ni de pata de perro por ahí, que mejor te pusieras a estudiar para tu examen de admisión. No copies.
prepárate, estudia, actualízate y pasa dignamente ese examen y demuestra de lo que estás hecho. No tienes por qué copiar. ¿Qué puede pasar si copio? Me agarran, me sancionan, me corren, pierdo mi plaza, o pierdo mi oportunidad, o pierdo mi trabajo, o pierdo mi escuela y mis estudios, en el caso de ser un estudiante. Entonces el hombre siempre, bueno, hombre o mujer o ser humano, siempre va a ser libre y va a estar condenado a asumir las consecuencias de sus actos mediante una reflexión individual consciente. La mayoría de los filósofos occidentales, aunque reconocen la libertad humana, plantean que existe un contenido moral objetivo, un orden moral superior a la voluntad de las personas que debe servir de guía moral. Ya me acordé, no se llama guía moral, se llama la cartilla moral, que ha sido muy juzgada por ahí. Y ya hay gente, periodistas, gente en el país diciendo que por medio de la guía moral o la cartilla ética, la cartilla moral, perdón, y la guía ética, va a haber una manipulación y un adoctrinamiento de la educación en México desde las aulas escolares. No, o sea, sí las vamos a leer, pero como un referente. Ya ustedes decidirán si siguen los consejos o tips de ahí, ¿no? Según les convenga o no, según les convenza o no. Pues no va a ser una imposición. Entonces, para que haya un contenido moral objetivo, siempre debe de haber como que una guía, ¿no? Ahí te va. Fíjate. Los que son creyentes religiosos o católicos tienen un código llamado los 10 mandamientos. No robarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, no desearás la mujer ajena, ¿no? Que si fuiste formado en una familia católica, pues te lo van a enseñar en el catecismo. Me imagino que los cristianos, los budistas, los maometanos tienen sus propios códigos de ética o sus propias guías morales. Antes había en los árabes un código llamado Código de Hammurabi, que era un código muy fuerte, ¿no? Imagínate nada más. En algún momento hubo un candidato a presidente de México llamado el Bronco González, se me olvidó su nombre del señor. No quedó, era gobernador de Monterrey, pidió permiso y como no quedó, pues regresó, de hecho quedó en cuarto lugar. De hecho ahorita ya acabó su mandato y quedó en su lugar un tal Samuel García, ¿no? Que habrá que ver cómo se comporta este amigo, porque también su moral y su ética pues deja mucho que desear, ¿no? Bueno, en fin. Entonces él decía algo así como que al que robe hay que mocharle la mano. Y todo mundo así de, no, man, este cuate está loco, está mal. ¿Y de dónde sacó esa idea tan absurda? No, pues ni tan absurda. Como que hay algo llamado Código de Hammurabi, investígalo en internet, y en el Código de Hammurabi, a una persona que no hacía bien las cosas, por ejemplo, un albañil que no hiciera bien una casa y se cayera la construcción en menos de 10 años o menos tiempo, por esa mala construcción y por hacerlo corresponsable de esa mala conducta o acción pues mal elaborada, le cortaban las manos, ¿no? Lo metían a presión y aparte lo cortaban las manos. Para poner una lección dura a los demás de que tenían que hacer las casas bien hechas o iban a correr la misma suerte. Digo, es un extremo, ¿no? Hoy en día ya no se puede hacer eso. ¿Por qué perdió el Bronco González las elecciones? Porque proponía algo que atentaba contra los derechos humanos, o sea, la tortura y mutilación es una violación a los derechos humanos, así como el privar de la vida a alguien. Aquí en el México antiguo, antes existían algo llamados tlatocans o consejos de sabiduría ancestral, que eran guiados y regidos
por lo que llamábamos nosotros los viejos o viejas abuelas toltecas, mujeres y hombres de sabiduría y conocimiento ancestral. Entonces les voy a poner un caso. Hay dos hombres, pelean por parcelas o por terrenos agrícolas. Se agarran a catorrazos, a macanazos, a chimalazos, se agarran a golpes. Y uno termina matando al otro. No fue intencional, se le fue un mal golpe o quién sabe. Entonces llegan al Tlactocan, al consejo donde se dice la última palabra y se hace el juicio. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Y al final saca un veredicto, ¿no? Y el veredicto final es esto. Ya después de analizar, ver. Antes no había documentación, pruebas, evidencias, fotos, como ahora es en criminología, ¿no? Antes se creía en la palabra de los demás, se buscaban testigos, se hacían argumentos contra argumentos, se buscaba la dignidad de la última palabra y la verdad. Y al final el consejero o guía ético decía algo así. A ver, tú, hermano, mataste a un hombre. Y ese hombre tenía una familia, tenía una pareja mujer y dejó 3 hijos niñitos huérfanos. Ese hombre era el sustento de ese hogar. Y tu castigo no va a ser perder tu libertad o llevarte preso, porque le vas a costar dinero al gobierno y no nos conviene. Creo que un castigo ejemplar y más digno para ti y con el cual todo el pueblo del Valle de Anáhuac se va a sentir satisfecho por la acción de restablecer o tratar de restablecer el daño, va a ser que sin casarte, sin juntarte, sin tener intimidad con la mujer esta, vas a tener que ver por ella y por sus hijos, los vas a tener que mantener hasta el final de tus días y ese va a ser tu sanción. O sea, imagínate, ¿no? En cambio ahora en este México con corrupción, ¿qué haces? Compras a la autoridad, le pasas una lana, sales libre o sales con ciertas prebendas. Las normas y valores que poseen un valor en sí mismo, que son trascendentes a la voluntad del hombre o de las personas, puede tener que ver con gustos. A mí me gusta la cultura. Como ya se dieron cuenta, para mí un valor importante es el gusto por la cultura, el amor a la cultura, a la filosofía, a la sabiduría. El egoísmo, pues sería un antivalor, ¿no? ¿Dónde nos fomentaron el antivalor del egoísmo? En el Chavo del Ocho. Kiko, no, no te presto mis juguetes, no, son míos, no, chusma, chusma, no, o su madre, doña Floria. O sea, sabiendo que también era prole, que también era clase obrera, que también era clase pobre, trabajadora, digna. No, ella se creía de la high class y decía que eran chusma y que no se juntaba con los nacos y con la gente de baja categoría social y la fregada, y no es que tantas boberías y estupideces fomentaba el menso este de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y por eso la sociedad mexicana se hizo bien egoísta. Y lo vimos en esta pandemia. Había familias que solamente tenían una computadora o un celular o una tablet y eran 3 niños. Entonces era un cohete ponerse de acuerdo. A ver, híjole, aprende en casa, bueno, había una tele, sí había. Tú ve la tele, porque eres de primaria, apunta a ver la tele. Ah, caray, tú eres de bachillerato y tú de universidad. No, ustedes sí necesitan el internet porque sus maestros les suben los videos, les suben la tarea a Classroom. No, sí. ¿Sabes qué? Tu hermano mayor, como eres el más grande, el más consciente y el más maduro, le vas a prestar tu computadora a tu hermano. No, ¿yo por qué? Cómprale otra. No, yo, no. Ah, yo siempre tengo que pagar los platos rotos. No, ¿por qué? Cómprale su tablet o su celular, yo no presto nada. El egoísmo. O la conveniencia. Hay muchos actos donde también actuamos por conveniencia, ¿no?
oye, hazme este favor, ¿a cambio de qué? ¿O qué me vas a dar? Pues vamos viendo, ¿no? A ver si me conviene, ¿qué me vas a dar? ¿No? Que muchas veces esa yo la llegué a ver con mis primos, tristemente. Tenía una tía que era sola, nunca tuvo hijos, nunca se casó, ahorita ya está muy grande. Y siempre que venía con mi mamá, le decía a mi mamá, oye, préstame tu hijo, quiero que me acompañe con doña Chonita, con doña Zoila, conoce. Y me decía así, Ángel, ¿qué pasa? Acompáñame y te compro algo. No, si yo la acompaño es porque quiero y porque tengo tiempo y no tengo algo mejor que hacer, ¿no? Y ahora hay un escuincle de 10 años y ya con esos pensamientos. Me quedaba viendo mi tía así. Pues sí, o sea, a mí no me va a comprar con un juguete, con una paleta. O sea, si a usted le nace comprármelo y regalármelo, a todo dar. Si no le nace, no hay ningún problema. Y yo me iba con ella. Y a veces me quedaba con ella. Y me decía, ¿qué quieres? ¿Un juguete? ¿Un Thundercat? ¿Un Leono? ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Un Hot Wheel? ¿Qué? No quiero nada. Mejor invíteme unos tacos, o un refresco, o una chaparrita. Me encantaban unos refrescos que antes eran de Boy, ¿no? Una empresa parecida a Boy, que eran chaparritas así, chiquititas. Una chaparrita. Y compras unos, usted también, compré unos tacos y ya comemos en su casa. O cómpreme una dona o así, pero algo para comer que yo sabía que iba a disfrutar con ella. No algo que egoístamente o convenencieramente iba a disfrutar nada más yo. Los deseos también son importantes, ¿no? A veces por los deseos nos metemos en problemas. Es que se me antojó, pues sí, pero tenía dueño o había cierta situación ahí, pues sí, pero se me antojó. Y pues como no cooperó, pues tuve que forzar, no, pues tampoco. ¿Sale? Porque así se dan las violaciones, el acoso sexual, todo eso. Entonces, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Albert Camus son tres grandes filósofos que vamos a retomar más adelante con las series estas de Merlí. En conclusión, estos tres amigos o filósofos decían que no existen unas normas que sean generales o objetivas, que cada quien en su libre arbitrio, en su voluntad, en su autonomía moral absoluta, como estaba obligado a ser libre, tenía la capacidad de plantear sus propias reglas y normas de conducta social, moral, religiosa, etc. La tradición occidental nos habla de contenidos morales y de valores y normas objetivas. De la heteronomía, bueno, ahí vamos a dejarle. Vamos a ver un pedacito nada más, que ya se me estaba pasando, de ver esta película, o este pedacito de película, donde un niño actúa con libertad, hace lo que se le da la gana, de cierta manera actúa con libertad, pero no asume la consecuencia de sus actos. Ay, ¿qué pasó aquí? Se cayó. Ay, espérame. Ahí está, todo. Es que quién sabe, se me bajó se me fue la pestaña, espérame, es que esto está, se traba, ya está vieja mi computadora, tiene 7 años conmigo, pero ahorita por la situación económica está cañón comprar una nueva. Espérame tanto. Tengo cambio, tengo 12 chips. Ah, ya está. Ya está, espérame. Ay, ¿dónde está? Bueno, lo buscan en YouTube, se llama así la película Las Estaciones de la Vida. Es lo que quiero que vean. Esto ya se trabó y ya se va a acabar la clase. Las Estaciones de la Vida. Quiero que vean la primera estación, que es primavera. Son las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Y son las 4 etapas o las 4 eras de la vida de un ser humano. Pero en la primera, un niñito
con su monje tibetano, va a un bosque y lleva a cabo ciertas acciones. Quiero que reflexionen sobre esas acciones y comentarlo en la siguiente clase en el aula o aquí en aula virtual, dependiendo. ¿Por qué el niño actuó así? ¿O por qué llevó a cabo esas acciones, no? Entonces, pues esa va a ser su tarea. No sé si hasta este momento hay alguna duda, alguna pregunta, cuestionamiento o comentario sobre lo que vimos el día de hoy. ¿No? No, profesor. Yo, maestro. O pueden escribirlo en el chat, o pueden abrir su micrófono. ¿Qué opinan de esto que hemos visto hoy? ¿No, nadie? Bueno, a ver, voy a preguntar. María Fernanda, ¿qué opina de lo que... Pues que deberíamos aprender más de nuestros actos. Abra su micrófono. ¿Me escuchan? Sí parpadea, pero no le escucho. Es que no tengo micrófono. Ah, ¿Se me escucha? ya. No, es que no tenía micrófono. Ok, a ver, dígame. Bueno, que deberíamos de pensar en nuestros actos y más que nada pensar antes de actuar, porque a lo mejor podemos lastimar a la otra persona y nosotros felices de la vida pensando que estamos bien con ello, o pues nada más hacer eso. Ok, muy bien, muchas gracias por su participación. Ángel, tocayo, ¿qué opinas de lo que hemos visto el día de hoy? ¿O qué te deja la clase del día de hoy? ¿Si andas por ahí, Ángel? Bueno, aquí te veo, pero como no dan cámara, pues no. Abigail. Pues que deberíamos de aprender a no ser tan envidiosos con nuestros semejantes. Ok, muy bien. Sí, es parte de la ética, ¿no? Bueno, entonces les encargo ver esa película, hacer una reflexión sobre el primer capítulo que se llama Primavera y los actos del niño, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto hoy. Y ya espero, no sé si tenemos clase todavía el viernes, o ya la otra semana ya los veo en aula a los que pueda. Pero de todos modos, esta va a ser la dinámica de la clase, ¿no? Espero les esté gustando y más adelante se abran más y colaboren y participen más, ¿no? Porque de eso es la dinámica del debate e indagación, de la comunidad de indagación. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado, que tengan buena tarde, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Profe, ¿cuál fue el nombre de la película? La película Las Estaciones de la Vida. Está en YouTube. Es china o japonesa, son unos monjes tibetanos. Las Estaciones de la Vida. Ajá, exacto, Merle, gracias. Bueno, pues que estén muy bien, hasta luego, descansen, nos vemos, gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Bye, cuídense.